La tierra de Sinar, el origen de la rebelión, la apostasía y la idolatría. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y asentaron allí. Génesis 11, 2. La llanura de Sinar, ubicada en las orillas del río Éufrates, es un lugar de gran significado en la historia bíblica y en las narraciones sobre el origen de las civilizaciones antiguas. Esta región, conocida por su fertilidad y ubicación estratégica, se convirtió en el escenario de un desafío directo contra Dios, donde sus habitantes, liderados por figuras como Nimrod, se apartaron del verdadero Creador y establecieron un sistema de adoración centrado en el sol y en el culto al hombre. Este ensayo explorará cómo la tierra de Sinar, sus habitantes y su desobediencia se convirtieron en el origen de la idolatría y la apostasía, influyendo en la historia religiosa y cultural de la humanidad. La apostasía, la fertilidad de la tierra y la estrategia de Sinar. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Esta ubicación no solo ofrecía ventajas agrícolas, sino que también facilitaba el comercio y la comunicación. La abundancia de recursos naturales y la relativa facilidad para construir asentamientos hicieron de Sinar un lugar ideal para el desarrollo de una sociedad avanzada. Sin embargo, esta prosperidad material se convirtió en un factor que contribuyó a la creciente independencia de los habitantes respecto a Dios. Aquellos que deseaban olvidar a su Creador y rechazar las restricciones de su ley, encontraron en la llanura de Sinar el lugar perfecto para establecerse lejos de la influencia de los fieles a Dios. La fertilidad de la tierra y su ubicación estratégica proporcionaron un ambiente ideal para el florecimiento de una cultura que priorizaba la autosuficiencia y el poder humano, marcando el inicio de una desviación del camino trazado por Dios. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal, su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo, y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Nimrod, el líder rebelde. En el corazón de esta desviación se encuentra la figura de Nimrod, descrito como el primer señor de los poderosos y un poderoso cazador delante de Jehová. Nimrod no solo fue un líder político y militar, sino también el instigador de una nueva forma de culto y adoración. Según el libro de Génesis, Nimrod estableció un reino en la región de Sinar, fundando ciudades como Babel, Erech, Akkad y Calné. Nimrod fue quien separó el cielo de la tierra, representando simbólicamente su rebelión contra Dios y su intento de establecer un orden mundial independiente de la autoridad divina. Su apostasía no solo desafió a Dios, sino que también propició un ambiente donde la idolatría y la adoración al hombre podían florecer. Nimrod se convirtió en el símbolo de la rebelión contra el cielo y el promotor de una visión antropocéntrica del mundo. Nimrod como elevador de los cielos. Nimrod, al desviar a la gente de las enseñanzas de Noé y de la estricta espiritualidad de la ley divina, se convirtió en el elevador de los cielos. Su influencia permitió que los hombres se sintieran como si el cielo estuviera lejos de la tierra y que Dios no pudiera ver su maldad. El culto al hombre, Nimrod comenzó a ser adorado, y así se sentaron las bases para la deificación de líderes humanos. Después de que los hombres empezaron a ser poderosos en la tierra, los señores o líderes de esos poderosos fueron deificados.
El culto a la personalidad de Nimrod, el primer poderoso de la tierra, lo convirtió en un precursor de la adoración a ídolos, estableciendo un patrón de divinización de líderes que sería imitado en otras culturas. La construcción de la Torre de Babel. El desafío más emblemático de los habitantes de Sinar contra Dios fue la construcción de la Torre de Babel. Este proyecto no solo era un esfuerzo arquitectónico, sino también una manifestación de su orgullo y su deseo de alcanzar el cielo por sus propios medios. La torre no fue construida con el propósito de honrar a Dios, sino para evitar la dispersión y asegurar que nunca más un diluvio los alcanzara. Los habitantes de Sinar desconfiaron del pacto de Dios, negaron su existencia y, como Caín, se rebelaron contra él, buscando seguridad en sus propias creaciones. Propósitos de la Torre de Babel tenía como objetivo alcanzar una altura superior a las aguas del diluvio y ascender hasta la región de las nubes con la intención de descubrir la causa del diluvio. También la torre buscaba exaltar el orgullo de sus constructores y apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras, llevando a las personas a la idolatría. La confusión de lenguas. Dios, al observar la arrogancia de sus planes, intervino confundiendo su lenguaje, lo que llevó a la detención de la construcción y la dispersión de los pueblos por toda la tierra. Este acto divino demostró que el poder humano no puede desafiar la voluntad de Dios. La construcción de la Torre de Babel simboliza la arrogancia del hombre al intentar alcanzar a Dios por sus propios medios, sin reconocer su dependencia y necesidad de la gracia divina. El origen de la adoración al sol. Existe una conexión directa entre la tierra de Sinar y el origen de la adoración al sol, asociada al culto a Nimrod. Después de la caída de Nimrod, el culto al sol y a la serpiente de fuego se asoció con su poder. Esta forma de idolatría se difundió desde Babilonia hacia otras regiones, adoptando diversas formas y representaciones. La adoración al sol y a otros cuerpos celestes se convirtió en un elemento central de las prácticas religiosas paganas, sustituyendo la adoración del Creador por la de la creación. El sol como deidad. El sol fue adorado como una deidad, asumiendo el papel de la fuente de vida y poder. La imagen del sol fue erigida sobre altares y se le rendía culto con ceremonias y rituales específicos. Esta práctica se extendió a diferentes culturas donde el sol fue venerado bajo varios nombres y con diferentes atributos. Semíramis y el culto al sol. La reina Semíramis, esposa de Nimrod, a quien en el libro del profeta Jeremías se le menciona como la reina del cielo, también jugó un papel importante en el establecimiento de la adoración al sol. En su época, la fe patriarcal todavía se mantenía fresca en la mente de algunos, pero la idolatría se introdujo de manera clandestina, probablemente para evitar la reacción de los fieles. Semíramis instituyó un sistema de misterios religiosos que glorificaba el culto al sol, estableciendo una estructura donde la idolatría se propagó bajo un velo de secreto y misticismo. Prácticas idolátricas. La adoración al sol se manifestaba en diversas prácticas idolátricas como el uso de imágenes y estatuas, así como en ritos y ceremonias que buscaban honrar al astro rey. Estas prácticas reemplazaron la adoración al Dios verdadero, desviando la atención de la fuente de la vida a la creación misma. La adoración al sol, iniciada en Sinar, representa una desviación de la fe verdadera, estableciendo un patrón de idolatría que ha influido en numerosas culturas y religiones a lo largo de la historia. La influencia de Sinar en la idolatría y la apostasía. La tierra de Sinar no solo fue el escenario de la rebelión inicial contra Dios, sino que también se convirtió en un centro de difusión de la idolatría y la apostasía. Las prácticas y creencias surgidas en Sinar se extendieron a otras regiones, influyendo en las religiones y culturas antiguas. La adopción del culto al sol y la deificación de figuras humanas marcaron el inicio de un camino de alejamiento de la verdad y una proliferación de cultos falsos. Los misterios babilónicos. El sistema de misterios religiosos establecido en Babilonia, en la tierra de Sinar, se caracterizó por el secreto y el uso de símbolos y ritos esotéricos. Estos misterios tenían como propósito perpetuar la idolatría y mantener a la gente en la ignorancia de la verdad. La expansión de la idolatría, que comenzó en Sinar, se extendió a través del mundo, manifestándose en diversas formas y prácticas. El culto a los ídolos y a la naturaleza, así como la deificación de figuras humanas, se convirtieron en elementos comunes de las religiones paganas.
La mezcla de paganismo y cristianismo. La iglesia primitiva nunca usó ídolos, pero tras la apostasía se mezclaron el paganismo y el cristianismo. Esta mezcla se vio reflejada en la adopción de estatuas e imágenes paganas, la incorporación de ritos y prácticas idolátricas y la reinterpretación de figuras bíblicas a la luz de las divinidades paganas. La tierra de Sinar, por lo tanto, es un símbolo del origen de la rebelión y la idolatría, demostrando cómo la prosperidad material y el orgullo humano pueden llevar a la desviación de la verdad y el rechazo del verdadero Dios. Paralelismos con el presente. Hay una conexión entre los eventos de Sinar y el mundo actual. Las tentaciones y los desafíos que enfrentaron los habitantes de Sinar siguen vigentes en la actualidad. La búsqueda de poder, la idolatría moderna y el rechazo de la ley de Dios son temas que se repiten en la historia humana, mostrando la necesidad de aprender de los errores del pasado. La idolatría moderna. Aunque las formas pueden variar, la idolatría sigue presente en el mundo contemporáneo, donde se adoran el dinero, el poder, la fama y los placeres mundanos. La búsqueda de satisfacción personal por encima de la voluntad de Dios refleja la misma desviación que se originó en la llanura de Sinar. La necesidad de la verdad. La historia de Sinar y su rebelión contra Dios subraya la importancia de mantenerse fiel a la verdad y de no ceder ante las tentaciones del mundo. La palabra de Dios es la única guía segura en medio de la confusión y la apostasía. La lealtad a la ley de Dios y el reconocimiento de su autoridad son esenciales para evitar las consecuencias de la desobediencia. La promesa de restauración. Dios, en su misericordia, ofrece una promesa de redención y restauración. Así como el diluvio destruyó la tierra, en la restitución final habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde los fieles podrán vivir en armonía con Dios. La esperanza de esta restauración es un llamado a la fidelidad y a la perseverancia en el camino de la verdad. Conclusión. La tierra de Sinar y sus habitantes representan un claro ejemplo de cómo la humanidad, al alejarse de Dios, puede caer en la idolatría y la rebelión. La historia de Nimrod, la Torre de Babel, y la adopción de la adoración al sol son testimonio de los peligros del orgullo humano y de la búsqueda de satisfacción en las cosas terrenales. Sin embargo, Dios ofrece una esperanza, la posibilidad de redención y restauración a través de la fe en Dios y su palabra. Al estudiar la historia de Sinar, no solo entendemos el origen de la idolatría y la apostasía, sino que también somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar el camino de la verdad y la obediencia a nuestro Creador. El ejemplo de Sinar sirve como una advertencia sobre la necesidad de estar vigilantes ante las tentaciones del mundo y de mantenernos firmes en nuestra fe. Este ensayo ofrece una visión detallada de la tierra de Sinar, sus habitantes, su desafío a Dios y la creación de la adoración al sol. Este estudio destaca la importancia de aprender de la historia para evitar repetir los errores del pasado y para mantenernos fieles a la verdad de Dios.